Y hoy nos tocaría Marcos capítulo 2 y por el breve tiempo que tenemos, ya que no me quiero hacer muy largo, veremos solamente del versículo 1 al versículo 12. Dice lo siguiente, Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El texto este que vamos a considerar hoy se puede tocar de mil modos distintos, hay distintos enfoques, distintas escenas, y yo lo he dividido básicamente en 3 partes para analizar. La primera es analizar dónde está el escenario, es decir, el lugar donde ocurrieron los hechos. La segunda parte es analizar el motivo principal sobre el cual gira la historia. Y por último, la resolución, cómo se desenlaza dicha historia. En el escenario podemos ver que posiblemente por el capítulo 1 que vimos, que muchos eruditos y teólogos dicen que puede ser la casa de Pedro. Aquí no se nos especifica, perdón el juego de palabras, pero por lo visto en el capítulo 1, en Capernaum estaba la casa de Pedro, donde Jesús hizo el milagro y la sanación, entonces seguramente sería aquella casa. En Israel del siglo I y bueno, también en toda la zona de Asia, las casas solían ser bajas, generalmente de una planta, con una apertura en el techo a modo de tragaluz o chimeneas, según... Iba a poner muchas fotos y esto, pero no me quería extender demasiado. Y la casa de aquella gente más adinerada tenía 2 plantas, una planta chiquitita en el techo, al lado de tragaluz, y las casas se construían en base al oficio familiar. Esas casas se construían cuando el marido había desposado a la mujer, es decir, yo me prometo a casarme contigo, entonces yo me voy a mi tierra donde vamos a vivir, construyo la casa, y cuando ya esté construida la casa, entonces vengo a buscar a la novia. De ahí también entenderíamos también la parábola de las 10 vírgenes, cuando viene el esposo a buscar a la esposa ya para hacer la boda. Y esa casa el padre de familia o el esposo la construía en base a su oficio. Si iba a ser, por ejemplo, ganadero, construía dentro de la misma casa una zona que se llamaba pesebre, dentro del lugar protegido donde tener los animales. De ahí también nos acordaremos de la historia de Jesús, no era un cobertizo fuera, sino estaba en un lugar privilegiado dentro de la casa, ya que no se podían arriesgar a que le robasen los animales. Si era pescador el hombre, pues tendría su patio para tender las redes y todo. Y viendo el escenario, esa casa baja de Israel del siglo I, con su abertura en el techo, hecha de paja, vigas de madera y barro, se nos aparecen 3 personajes principales. Hay muchos más, pero yo me he centrado solamente en 3 personajes principales. El primero de todos ellos es, sin lugar a duda, Jesús. Él se dispone a enseñar, ha vuelto de Capernaum, y está en esa casa enseñando, y la voz se empieza a correr por
todo el pueblo. Acto seguido vemos en la historia que se llena la casa y la gente se amontona en las ventanas, en las puertas para escuchar lo que aquel rabino de Nazaret a 32 kilómetros de distancia ha venido a explicar. Unos dicen que puede ser un profeta nuevo como Juan el Bautista, pero que a diferencia de él, hace milagros. Sea como sea, la gente acudía en masa a escuchar las palabras de Jesús. La gente sabía que si se acercaban a Jesús, pasaban cosas. Y a día de hoy, tristemente, pasa todo lo contrario. Es que si no hay una comida en la iglesia, si no hay un evento, la gente no acude por pereza o por X motivos a escuchar las palabras de Jesús. Hay gente que no viene porque no le gusta estar apretado en los bancos, o queda muy lejos de la iglesia, o le cae mal el hermano que predica. Tristemente hemos olvidado como hijos de Dios que si estamos cerca de Jesús, pasan cosas. Y teniendo a Dios con nosotros, nos aburriremos de escuchar lo que Él nos quiere decir, ya sea mediante la palabra, mediante canciones, mediante las oraciones de los hermanos, o no nos reuniremos como sea, apelotonados, uno encima de otro, de pie si hace falta, para escuchar el mensaje a través de la palabra de aquel que creó los cielos y tierra. Me acuerdo yo cuando era niño que la gente en esta iglesia estaba de pie hasta el final del culto y no cabíamos, y encima habían dos cultos, uno por la mañana el domingo y otro por la tarde. Y tristemente ahora es lo que he dicho, si no hay un evento, un acontecimiento, es que ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Si el Señor está en todos lados, pues también está en mi casa viendo el domingo el partido de fútbol. Hemos sido resucitados, hemos sido llamados a una nueva vida y queremos seguir viviendo como zombies, como aquellos muertos que caminan en sus delitos y pecados. ¿Cómo viviremos de ese modo habiendo degustado de los dones celestiales? El siguiente grupo de personas son los escribas. Los escribas, aquellos que deberían haber sido los primeros en reconocer al Hijo de Dios, solo veían a una persona que era una blasfema. Se atribuía títulos que debían ser para el Mesías, en lugar de para el hijo de un obrador y de un carpintero común y corriente. Los que tenían autoridad y ministerio tenían el corazón lejos de Dios. Y esto también me llamó a reflexionar a que nosotros como individuos, muchas veces como iglesia, como aquellos, como lo que deberíamos ser, como aquellos embajadores de un reino que abre sus puertas, cuyos dinteles están manchados con la sangre de Jesús para recibir a los pecadores, nos hemos convertido fácilmente en escribas. Nos sobra tiempo para criticar a los hermanos, nos falta tiempo para juzgar a aquel hijo pródigo que vuelve a los brazos del Padre, y juzgamos a aquel desconocido que lo único que quiere es venir y acostarse a los hombros de su maestro. Para no poner ejemplos, pondré dos ejemplos que todo el mundo conoce. No sé si habéis escuchado de cantante jovencito Justin Bieber, que la gente le empezó a criticar cuando él dijo que, o empezó a ir, mejor dicho, a la iglesia. La gente decía, bueno, por sus frutos lo conoceremos, ya veremos lo que pasa. Mejor cállate, mejor enmudece y no juzgues. Me gustaría ver toda esa gente que ha criticado, ver a esa gente bajo su piel, una persona que ha tenido fama, dinero, ha tenido todos los placeres que hemos podido pensar, cambiando todo eso drásticamente, y me da de qué pensar que es un proceso difícil para cualquiera. Aparte de que hay compromisos que tendría, contratos firmados, tendría que hacer videoclips de cierto modo, presión de millones de personas que no lo conocen y que lo criticarían constantemente de un lado y del otro también. Y un chaval que solamente lo que hizo fue, en medio de un concierto, dijo, voy a confesar mi fe en Jesús y que quiero cambiar de vida, como hizo hace poco en diciembre Daddy Yankee, que también será juzgado de un lado y del otro mucho, pero es uno que en sus redes sociales ha puesto, entre todas las descripciones que tiene, la primera de ellas es discípulo de Jesús. Hay muchos cristianos que ni siquiera tenemos eso en nuestros perfiles de redes sociales. ¿Cuántos hemos dado ese testimonio?
volviendo a Justin, alguien que empieza a ir a la iglesia y de repente se ve envuelto en una crisis por los ministerios que habían ahí, y siendo un neófito tiene que cambiar de iglesia debido al pecado de los líderes. Uno que este mes de enero acaba de vender todas sus canciones y se quiere centrar en su fe en Jesús. Y nosotros, pongo esos ejemplos que son famosos, pero volcaos en los ejemplos de la gente que hay a vuestro lado, tanto izquierda o derecha. Nos convertimos fácilmente en escribas, en protectores de reinos, rápidos en juzgar de que no haya ningún infiel en nuestras filas, y nos hemos olvidado de la verdad del Evangelio. Si de verdad somos sacerdotes, embajadores, discípulos, tenemos que estar ahí para ayudar a los hermanos, para abrazarlos, para curar las llagas de los heridos, para guiar a aquellos que están dejando el mundo atrás y se quieren acercar a Cristo. Es un mundo con las puertas muy anchas para recibir a todo el mundo, y hay gente que lo está dejando para abrazar el camino estrecho, y nosotros encima muchas veces juzgamos y criticamos sin estar en su pellejo. La madurez espiritual se demuestra en el amor hacia el enemigo y en el servicio a la iglesia. Y el servicio a la iglesia es esto, como lo que acabo de decir, como cuando hay algún evento que solamente se quedan 2 hermanas o 2 hermanos a limpiar. Esas personas son las maduras espirituales. Todos los que se van porque no tienen tiempo, ya lo sabéis. No va a salir de mis labios, que luego me criticáis. Luego el tercer y último grupo de personas es el paralítico y sus 4 amigos. Y todos los que estamos aquí hemos sido todos paralíticos, hemos estado privados de la libertad por culpa del pecado, y ahora tenemos la capacidad de poder andar hacia una nueva vida y resucitada. Pero no me quiero centrar en el paralítico, porque solamente tendríamos que mirarnos a cada uno de nosotros, y yo no voy a ser ni juez de vuestras vidas ni juez de la mía en este momento, sino me quiero centrar en los 4 amigos. Esos 4 amigos no criticaban, no estaban demasiado ocupados para atender a su hermano, aunque tuviesen otras cosas que hacer. Imaginaos por un momento estando en la piel de uno de esos 4 amigos. Estáis en vuestras casas con vuestra mujer, con vuestra familia, con vuestros amigos, y el amigo paralítico se hace llamar y dice: mira, es que he escuchado que ha venido el profeta de Nazaret que hace milagros y que está predicando ahora en casa de Pedro, de aquel pescador. Y sabemos que ha sanado a su suegra, sabemos que ha sanado gente, ha expulsado demonios en la sinagoga, y hasta, ¿os acordáis del leproso ese que estaba a las afueras viviendo del pueblo? Pues lo ha sanado. ¿Me podéis llevar, por favor? Es que solamente os tengo a vosotros y no quiero perder la oportunidad. Sé que si Adonai quiere, puede sanarme por mano de su profeta. Y me hizo pensar esta escena, esta imaginación que hemos tirado ahora para este fragmento, en quiénes son los que nos rodean. Aquellos que llamamos amigos, ¿quiénes son? Y aquí hay un gran llamado a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quiénes son aquellos que nos rodean? ¿Nos empujan a Jesús o nos alejan de Él? Y no se trata solamente de un mensaje para los amigos, para la gente joven. Me acuerdo, por ejemplo, del testimonio que dio Dara de una difícil decisión de seguir a Cristo o seguir con sus amigos, sino me hace pensar también, y que va para cada uno de vosotros, para los que estáis en vuestra residencia de ancianos, con vuestros amiguetes ahí, con los compañeros del trabajo, con aquellos que están bajo vuestra responsabilidad. Está bien estar con ellos y debemos de ser luz a los demás, pero 2 preguntas. ¿Realmente somos luz? ¿Y la amistad con ese grupo de gente nos ha podido constituir en algún momento enemigos de Dios? Para seguir avanzando, vayamos al segundo punto y vamos a ver la fase de conflicto. Y el problema no era la sanidad del leproso ni que Jesús estuviese predicando. El principal motivo de conflicto aquí en el texto que vemos es el pecado.
Y es que, como bien decían aquellos escribas, solo Dios podía perdonar los pecados. Esto lo vemos en Éxodo 34:7, si lo queréis apuntar, que dice que Dios perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. En Isaías 1:18, que dice: si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Salmos 51:4, contra ti solo he pecado, Dios. Y el pecado principalmente no lo ejercemos contra las personas, el pecado se ejerce contra Dios, ya que Él es el ofendido y solamente Él, por lo tanto, puede perdonarlo. Dios es justo y no puede dejar por inocente al malvado. Por eso Jesús, con ese amor que sobrepasa nuestra cordura y nuestra capacidad de pensar, se entregó recibiendo la condena que tú y yo merecíamos para poder salvarnos por medio de su sangre. Y vemos que Jesús en este fragmento de Marcos encima usa el título del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre en hebreo Ben Adam, que significa hijo de Adán. Adán significa tierra o polvo, por lo tanto hijo del polvo, destacando ahí la naturaleza humana de Jesús. Pero asimismo también puede ser esto un motivo de blasfemia, ya que a los escribas también el Hijo del Hombre le resonaba a las palabras de Daniel 13:14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo veía a uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y es que Jesús estaba atribuyendo el título del Hijo del Hombre, aquel que el reino sería eterno, no tendría fin, y el único que podía estar de pie firme ante Dios, al cual se le entregó toda potestad. Por lógica, decir ya para llegar al último punto, decir que los pecados eran perdonados era mucho más fácil que sanar al enfermo. Pero Jesús demostró ser capaz de perdonar los pecados a causa de la sanidad de aquel hombre. Si Jesús sanaba a aquel hombre, Él era capaz de perdonar pecados, por lo tanto Jesús era Dios, el Hijo del Hombre. Él era Dios. Esa es la revelación para aquellas personas que estaban ahí en esa casa. Y eso generaría dos bandos: los bandos de sus seguidores y el bando de sus retractores. Y aquí me hice la pregunta de qué es más importante, el pecado o la sanidad. Pues básicamente las dos cosas, ya que la principal enfermedad que tiene el hombre se llama pecado. El pecado nos aparta de Dios, nos enferma, nos engaña, haciéndonos creer que somos sabios y libres, y al final acabamos cayendo en una espiral pecaminosa que no tiene fin. Pero podemos recordar esto: solo Jesús sana. Él es quien cambia los corazones de piedra y los convierte en carne. Él es quien limpia la oscuridad de nuestras almas, y el que demostró ser capaz de perdonar todo pecado y toda ofensa contra Dios. Y esto es una invitación para acercarnos a los pies de Jesús. El último secreto de esta porción es que Dios se glorifica en las personas. Y es que si vamos a los últimos versículos, vemos que todos se asombraron y dieron gracias a Dios cuando el cojo salió caminando, siendo un testigo viviente de que Jesús era el Señor. Y aquí nos volvemos a hacer otra pregunta. Cuando la gente nos ve, cuando la gente ve cómo nos ha sanado el Señor de nuestros delitos y pecados, ¿se maravillan con nuestro ejemplo y le dan gracias? ¿Somos testigos vivientes de la gracia de Dios? ¿Nuestra vida habla por nosotros como cristianos? Ojalá que cada uno de nosotros seamos aquellos embajadores que cuiden y guíen y amen a los que han sido llamados, y que nos rodeemos de hermanos y amigos que nos empujen a Jesús, empujemos nosotros también a otras personas a Jesús, carguemos con aquellos que quieren ir en pos de Él, y por último, seamos como ese paralítico que andaba. Seamos testimonios vivientes de la gracia de Jesús, del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, gracias por la palabra que nos has dado hoy. Señor, te pedimos que tú la guardes en nuestros corazones, que
tú estés con nosotros en todo momento, Señor, y ayúdanos a empezar la semana siendo conscientes de que tú estás con nosotros, que Dios en nosotros, Señor, y que tu Espíritu nos guía a toda verdad y discierna entre nuestras obras malvadas y las cosas que tú nos has llamado a hacer, Señor. Guárdanos, protégenos y guíanos en todo momento, en el nombre de tu Hijo. Amén.